si lo consigo, ya luego les digo para que programemos bien esa clase y que nos dé ahí algún tema de las cosas que estuvieron viendo allá en Estados Unidos, cosas que regularon, que ustedes saben que muchas de nuestras normas son casi que copiadas de las de Estados Unidos, al menos la 10 y la 47, que son las que nos interesan en este curso, son muy, están totalmente copiados los valores de exposición y eso a algunas ediciones de Estados Unidos. Entonces, pues está bien interesante. Muy bien. Pues vamos a ver dónde nos quedamos. Estábamos en el abordaje, ¿verdad? Y estábamos hablando de, habíamos acabado los primeros tres puntos del abordaje, en el abordaje para ver si un paciente probablemente tenga una intoxicación. Y ya habíamos hablado de, creo que la última diapositiva que vimos fue esta, nada más déjenme cierro la puerta. Fue esa donde estábamos sospechando, en la pasada era sospecha clínica por la presentación del cuadro clínico, ¿no? Súbito y todo eso, y en la crónica pues era más estadístico el tema, donde tenemos que ver que, espérenme, no estoy grabando. Y sí, evidentemente me regañaron porque tomé la clase. Ya ni siquiera voy a hacer nada. Listo. Entonces, en la clase pasada nos habíamos quedado en esta diapositiva, donde estábamos hablando acerca de las principales enfermedades. La principal forma de saber epidemiológicamente, donde estamos identificando presentaciones de brotes, ¿no? Y que entonces, cuando hay un aumento mayor de lo esperado en ciertos patrones de enfermedad, pues bueno, hay que sospechar que hay un problema ambiental. Algunas de estas, estas son como las clásicas, ¿no? Enfermedad renal de origen desconocido o de causa no tradicional, pues siempre sospechar en algo ambiental. Cuestiones neurológicas, sobre todo alteraciones en el crecimiento y desarrollo en pediátricos, pues eso también, pues por ahí suena, ¿no? Porque hay muchos neurotóxicos que a dosis bajas, pues no te van a ocasionar la encefalopatía aguda, ¿no? Sino que te va a dar algunas otras manifestaciones más sutiles como estas. En el caso clásico de plomo, que te da trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, infecciones de vías respiratorias recurrentes que luego no cuadra tanto y resulta que eran trabajadores de la misma fábrica y era por zinc, por la soldadura. O sea, hay muchos casos así como descritos en la literatura de brotes, ¿no? Que tienen algún comportamiento endémico, algunos muy focalizados en trabajadores de alguna empresa o de alguna región, ¿no? Cercanos a una empresa. Los casos de cáncer poco frecuentes, por ejemplo, mesotelioma. Hoy en día, encontrar un mesotelioma, no hay manera, estadísticamente hablando, de que si un médico en su consultorio ve un mesotelioma no esté relacionado a asbesto. Y es que la incidencia del mesotelioma no relacionado a asbesto es tan baja, que pues es muy poco probable que cuando ustedes vean un caso no esté relacionado a asbesto, pues. O sea, y bueno, la mayoría va a estar relacionado al trabajo porque porque son por vía respiratoria. Los casos de cáncer asociados a asbesto por vía oral, que también pues hay mucha contaminación por pues muchos tinacos que en México al menos siguen siendo, en algunas zonas viejas de las ciudades, siguen siendo de asbesto. Algunas tuberías que sobre todo son las de drenaje, pero algunas también de zonas muy viejas pues podrías encontrar tuberías de asbesto. Pero el caso clínico no va a ser un mesotelioma pulmonar, va a ser un cáncer gástrico, que también tiene una alta penetrancia o una alta probabilidad de generar cáncer gastrointestinal cuando estamos tomando agua con asbesto. Pero entonces, un mesotelioma en una pleura pulmonar, una pleura en el pericardio, es muy común que vaya a ser relacionado con el trabajo. Y 100% casi que va a ser relacionado a asbesto. El angiosarcoma hepático también, ese es un tipo de cáncer de hígado que en realidad es de los pues es vascular
muy poco frecuente. O sea, es vascular, muscular, la estirpe, es muy poco frecuente, entonces, pues también estos derivados o los precursores del PVC, ¿no? Entonces, son también en empresas donde hacen síntesis de PVC, no donde usan PVC, sino donde hacen la síntesis. Entonces, digamos, en estos tipos de explosiones, a lo mejor no son tan frecuentes ya, pero cuando llega un caso así, sí por sí tenemos que investigar que no sea una causa de trabajo o cuando menos ambiental. Y bueno, también otro es sospechar en variantes de la presentación de una enfermedad raras, ¿no? O sea, los léntigos actínicos, que ya sabemos que son estas lesiones usualmente ocasionadas por la exposición a radiación ultravioleta del sol, pero que se encuentran en zonas cubiertas, o sea, los léntigos actínicos pues regularmente los vamos a ver en la cara, en la B, en las manos, ¿no? Como en el torso, como en la espalda, eso es raro, es una presentación rara. Entonces son casos muy asociados a exposiciones con agua de consumo contaminada con arsénico, ¿no? Hidroarsenicismo. Entonces eso es algo también que siempre hay que sospechar. Ya habíamos dicho, ¿no? Depresión, cuando voy a trabajar y que se me quita cuando me voy a la casa o de vacaciones, e incluso cuadros clínicos que el psiquiatra literal diagnostica con distimia, y es un pintor, bueno, sospechar en síndrome psicoorgánico por solventes, ¿no? Entonces, bueno, nada más era como para recapitular esa parte. Ahora, los factores de riesgo, hablando ya de procesos. Habíamos hablado de espacios confinados y eso, pero bueno, ya cuando estamos haciendo el interrogatorio laboral o ambiental, dependiendo qué tipo de enfermedad estoy abordando, bueno, una industria de alto riesgo, pues bueno, es un factor de riesgo desde luego, ¿no? Si me dice que trabaja en una agroindustria, pues bueno, sintetizan plaguicidas, ¿no? Sobre todo estas fábricas donde hacen síntesis, donde hay reacciones químicas, es donde tenemos que sospechar que pudiera haber algún riesgo, porque un proceso de síntesis, ya sea que se haga la reacción o que sea un bioreactor, cosas de ese tipo, pues siempre van a ser de riesgo porque pueden salirse de control. Bueno, si ya cuando hago mi interrogatorio pregunto si hacen los monitoreos ambientales, si les ponen las bombas de muestreo, si les hacen estudios de sangre, de orina y te dicen que no, bueno, ya te habla mucho de que es una empresa que no es regular, que no está siguiendo las normas oficiales mexicanas, y entonces, pues bueno, es muy probable que además de no hacer monitoreos, además de no hacer todo esto que marca la ley, pues seguro no hace otras cosas más básicas de seguridad, ¿no? Que, bueno, son causas ahí de derrames, de cosas de ese estilo. La implementación de nuevos procesos. Los casos más graves que me ha tocado atender han sido procesos nuevos. O sea, realmente muertes masivas, intoxicaciones masivas, donde había un proceso de síntesis, donde era nuevo, donde no se previeron todas las posibles reacciones químicas. Y bueno, me tocó una vez atender un caso de una intoxicación masiva por gas arsina, donde tuvimos casi 30 intoxicados, hubo 2 muertos, hubo una persona pues en estado grave que quedó con una secuela de una IPP del 80% por daño renal, etcétera. O sea, y era un proceso nuevo donde lo habían hecho en laboratorio y era la primera vez que lo hacían en un proceso grande, en una industria ya en producción. Entonces, digamos, este brinco de laboratorio a hacerlo masivo, pues bueno, es siempre riesgoso, sobre todo, pues, aunque era una empresa muy formal, bueno, era un proceso nuevo, siempre son como muchos riesgos. En el estudio de riesgos que tienen que hacer los ingenieros que están implementando un proceso nuevo, era un proceso de síntesis, entonces siempre tienen que tener esto, qué reacciones químicas pueden ocurrir, a qué concentración puede ocurrir, y bueno, no tenían todo este análisis, están muy enfocados en la producción, en la productividad, en el rendimiento de la reacción y no en la seguridad de la reacción, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí un caso Bueno, es el juego bastante grave. de la India. Cambios en materias primas, a veces por cuestiones económicas, quizás cambian una materia prima por otra y resulta que venía con alguna contaminación. En alguna ocasión me tocó un caso de silicosis donde la fuente de sílice no era obvia, o sea, no era un minero, no era una persona que hace samblasteo, no lo clásico que ven ustedes en sus servicios, ¿no? Era un trabajador que estaba en una industria farmacéutica y dices, bueno, ¿cómo? Ya les conté el caso la vez pasada, pero tienen años haciendo el proceso, pero bueno, ¿qué pasó? Cambiaron la materia prima y ahí venía como contaminante sílice, ¿no? Entonces, Ya me son regañaron. cosas que pueden ocurrir por cambios en ¿Qué procesos más? a lo mejor que tienen años.
Este no fue un proceso nuevo, pero hubo un cambio. Por eso incluso la norma 10 te marca que cuando haces un cambio en la materia prima que tiene algún componente distinto, tienes que volver a hacer tu reconocimiento y tu identificación, que es como nuestro estudio de riesgos, por llamarlo de alguna forma. Es un estudio de riesgos, pero no se llama así en la ley de México. Pero bueno, es un reconocimiento y identificación donde se tiene que hacer todo el ejercicio para ver los riesgos que tiene este cambio, ¿no? Y a veces Pero son las clases a empresas nivel no lo nacional, creo que me consideran. la voy A a veces perder. piensan, no, es el inerte de mi mezcla, ¿no? Pero bueno, a lo mejor Ahí no sí era, como, sí es un inerte en y proceso, además la estoy ¿no? Pero grabando no en todas, riesgo ni toxicológico. por Tengo que estar ver los internada, componentes me y si no son los es- mismos o si me he declaran perdido uno una de esas. nuevo, bueno, es hacer todo mi estudio otra vez Están para muy ver buenas. todas las mediciones que yo voy a tener que hacer, todos los controles que tengo que meter de proceso. Entonces, bueno, siempre esto también puede ser de riesgo. Y en toxicología ambiental, pues bueno, vivir en las regiones de emergencia ambiental, México, hablando de México, pues siempre va a ser un factor de riesgo, ¿no? Vivir cerca del río contaminado, de una zona que todo el tiempo tiene el ozono alto, ¿no? O sea, eso pues son factores de riesgo cuando estoy haciendo mi historia clínica más bien ambiental. ¿Qué procesos son de riesgo en la industria? Sí. Ya como para puntualizarlo, cuando ustedes tienen la oportunidad de analizar pues el diagrama de flujo, ¿qué procesos les tienen que llamar la atención para ubicar que puede haber un riesgo o que ese antecedente me llame la atención, ¿no? Bueno, un proceso donde hay una dispersión intencionada, digo, si uso una bomba presurizada para intencionalmente mandar un tóxico al ambiente, pues bueno, va a ser un proceso de riesgo, ya estoy pasando de la etapa de que esté en la fuente contenida a que ya esté dispersa en el ambiente, ¿no? Entonces, Ya les riesgo. mandé al quien me caí. Procesos donde hay aumento de la temperatura o de la presión. Si yo, y esto es especialmente Ahorita, José, importante en los líquidos, sobre todo en si me aquellos voy a una que no industria son así, base agua, José ¿no? va a O tener sea, los solventes que orgánicos o cualquier espero otro que pueda compuesto resolver orgánico. mis dudas. Si yo aumento la Estoy dispuesta presión, a voy a resolver aumentar mis la dudas, propiedad ¿ok? físico-química que veíamos en la clase antepasada Porque sobre que yo se lo único llamaba que le presión de puedo vapor. ofrecer Entonces, es lo que yo sé la de presión de seguridad. vapor es dependiente de la temperatura. A mayor temperatura, ¿Sí o no? mayor presión de vapor, o sea, mayor dispersión de las moléculas en estado gaseoso Carlitos, una de algo duda. que era un líquido en el Tú que medio ambiente trabajas laboral, para ¿no? Walmart, Entonces, ¿te hacen procesos algún donde aumento estudio la presión, si me acerco al punto de ebullición, de pues médico de peor, ¿no? Si ingreso la o temperatura se anual? acerca, peor. Por ¿No te eso es que en el pidieron estudio nada? de Nada más riesgo así que me de la escribió. norma 10, que no se llama así, en el ¿A ti te reconocimiento, hicieron algún estudio viene que de tengo que ingreso? conocer la temperatura ¿Médico de de ingreso? operación y la Cuando entraste temperatura al de agua, ebullición. Entonces, si se acerca a la temperatura de ebullición, te hacen cuidado. algún Y de estudio hecho periódico me da un puntaje más alto para que yo le dé más riesgo a esta sustancia, ¿no? Lo veremos en el tema de más a detalle, pero bueno, esos procesos me tienen que llamar la atención. Si aumenté la temperatura, no se diga la presión, eso es especialmente importante en los gases sujetos a presión, ¿no? Que puede haber ahí una liberación por cambios de presión. Procesos de trituración. Este es un trabajador realmente de un necesitas un buen estudio médico de de trabajo. puesto de trabajo que me tocó hacer, Me preocupa, donde pues estaban haciendo me preocupa. Necesitas un buen cortes médico de trabajo. de esta piedra que tiene un alto Cualquier contenido cosa, de sílice cristalina. me Entonces, bueno, pues si intencionalmente estoy esmerilando, estoy cortando, estoy triturando, pues voy a liberar polvos, ¿no? Al ambiente laboral del tamaño pues peligroso que ya habíamos hablado que era de 0.01 micras a 5. Ya habíamos hablado de los espacios confinados. Combustiones. Una combustión es una reacción química. Entonces, si yo intencionalmente hago una reacción química de oxidación, pues estoy haciendo una transformación de una molécula, ¿no? Entonces, en esa sí, combustión perdón, siempre se Carlos. pueden Ayer fue generar el Día pues, Internacional compuestos del más Hombre. peligrosos que el original. Y a Felicidades. veces una combustión no precisamente van a verlo como una llama, porque a veces pensamos, es fuego. No, hay combustiones Pues porque una vez, calentamos intencionalmente, ¿no? O en todos los procesos de soldadura, todos esos. Pero, por ejemplo, este es un proceso de vulcanización, donde están, en el vulcanizado lo que haces es que tienes un plástico, un hule regularmente, en el que tú le agregas una solución rica en algún electrolito, y tú lo calientas a manera de que alguno de los electrolitos se integren al hule y aumentar la resistencia, aumentar a lo mejor alguna propiedad que te interese desde el punto de vista pues, del proceso. Bueno, eso es una combustión y generalmente se pueden formar óxidos de estos electrolitos. Entonces, en este caso clínico, que era una persona bastante joven, que tuvo una enfermedad pulmonar de la vía pequeña, tenía o sea,
técnicamente es EPOC, pero es EPOC en la vía pequeña, no es en la vía grande. Entonces, pues aparentemente la espirometría estaba normal hasta que le hicimos, tenía disnea, la espirometría normal, la radiografía pues normal, porque no se alcanza a ver la vía pequeña en la radiografía. Pero bueno, cuando le hicimos la tomografía, cuando le hicimos la oscilometría de impulso, vimos evidencias de lesión en la vía pequeña que te explican perfectamente la disnea. Y un poquito de, es como una mezcla, cuando tienes una enfermedad de la vía pequeña es como una mezcla entre POC, pero no tan escandaloso, no tanta tos, no tanta producción de moco, y una enfermedad intersticial, pero no con una disnea tan marcada. O sea, es como un híbrido entre las dos, pero sí que te da disnea, sí que puede llegar a ser bastante discapacitante, ¿no? Entonces, clínicamente, pues se configuró el diagnóstico de enfermedad de la vía pequeña, tenía arbolenjemación en la tomografía, tenía la oscilometría de impulso salió compatible. Entonces, pero ¿qué me afectaba la vía pequeña, no? Entonces, pues ya analizando el puesto de trabajo, aquí se generaba un óxido, era una solución de azufre, de sulfatos, era un sulfato de algo, no me acuerdo qué compuesto. Lo importante era el sulfato, ¿no? El electrolito. Entonces, al calentarlo se formaban óxidos de azufre y los óxidos de azufre son buenísimos para alterar la vía pequeña, dado que no son tan solubles en agua, no te alcanzan a lesionar la vía grande, llegan hasta el alveolo, a los conductos alveolares también. Bueno, ahí se forma ácido sulfúrico de manera muy lenta, muy crónica, y entonces por eso es que te va lesionando la vía pequeña nada más, ¿no? Entonces, y era un proceso en el que pues bueno, si yo veía si no analizabas el proceso, tú veías sulfato de sodio, creo que era, pues es una solución que es inocua, base líquida, pues no pasaba nada, el hule, pues no había polvos, no había nada de eso, pero sí se generaban, pues vapores y humos en ese proceso puntual de vulcanizado, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de riesgo donde haya combustión. Ya había dicho, procesos de síntesis y, bueno, fermentaciones, que finalmente las fermentaciones son reacciones bioquímicas en las que un microorganismo está generando un producto más importante. Seguro, bueno, no sé si seguro, pero a más de alguno de ustedes seguro ya les tocó en la clínica ver algún caso de funciones o enfermedades agudas muy graves en los desasolvadores de alcantarillas, porque abren la alcantarilla, se meten, caen, o tienen una intoxicación aguda muy grave o se mueren en sitio, ¿no? Entonces, digo, de las muertes por trabajo que no son accidentes, pues esta es como la más común, ¿no? Es Eso la no que a mí sabía. en el operativo me tocaron un par y antes de trabajar en el IMSS me tocaron pues estudiar muchas. ¿Por qué? Porque es una reacción de fermentación donde hay microorganismos en estado de anaerobiosis y se genera ácido sulfídrico. Pregunta de todos los exámenes, ¿qué se genera en estado de anaerobiosis? Ácido sulfídrico, uno de los tóxicos más peligrosos que hay, lo veremos en su momento, de los primeros temas ya de tóxicos específicos. ¿Qué se genera en situación de aerobiosis, o sea, de concentración de oxígeno adecuada? Metano, ¿no? Entonces son como los compuestos, se forman más cosas, pero en fermentaciones como más comunes, estos son los dos tóxicos. Metano, riesgos de explosividad, ese tipo de cosas, no tan tóxico, pero sí que te puede generar una intoxicación. Ácido sulfídrico, extremadamente tóxico, causante de muertes masivas, de que la persona que le iba a ayudar y se muere, llega otro, lo quiere ayudar, se muere, ¿no? Estos son casos clásicos que, digo, a más de algún médico de trabajo le ha tocado y seguramente en su carrera más de alguna vez les va a tocar estudiar alguno de estos casos. Entonces, bueno, son en general los como procesos que más se han asociado. Entonces, bueno, ojo en su historia clínica laboral, cuando vean que estuvo expuesto o que trabaja en alguno de este tipo de actividades, pues cuidado. Claro, tienen que interrogarlas. O sea, el trabajador no les va a decir, yo estaba en un proceso de síntesis. Entonces, ustedes tienen que ubicar qué es eso. Bueno, sí, agregan 2, 3 reactivos, meten a un reactor o es una tina donde tienen que esperar un tiempo porque se va a formar algo, o el trabajador hace algunas pruebas bioquímicas o químicas que a lo mejor él no sabe qué son, pero le piden hacer unas pruebitas para ver si está correcta el efluente y ya lo puede abrir. O sea, tienen que saber preguntarle al trabajador para que en su idioma, si es que no, pues es el operativo, a lo mejor no es el ingeniero, el responsable de proceso, pero sí saben, ya cuando ustedes le interrogan, luego ya les empieza a explicar, no, sí es que ahí se forma el compuesto tal, o le dan algún nombre comercial, pero ustedes ya van claro, es un proceso de síntesis donde están haciendo una reacción química, entonces tengo que fijarme que no sea esa la causa, como este caso, ¿no? Donde
pues sí me decía, no, sí era un líquido, sulfato de sodio, no tóxico, lo calienta con una plancha. Yo, es un vulcanizado, lo calienta, ¿sí? ¿Cuántos grados? No como 1000, es una combustión, es una reacción química, agua. Y luego vamos a buscar la literatura. ¿Qué se forma al calentar sulfato de bla, 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 a tal temperatura? Y les va a salir, o sea, aquí no tenemos que ser expertos en buscar la información. O sea, el trabajador no nos va a decir, me expuse a óxidos de azufre, ¿no? Le va a decir, pues sí, a un humito que sale ahí, un vaporcito, y bueno. Entonces tienen que saber y buscar este tipo de información, ¿vale? Muy bien. Paso número 4. Ya nos vamos del interrogatorio a lo clínico, ¿no? Hasta ahorita todo lo que hemos hablado ha sido puro interrogatorio, ¿no? Puro preguntarle cómo estaba, qué escenario era, qué se expone, todo eso. Ahora vamos a ver la parte más clínica. Y, bueno, en esta parte sí me interesa estas transcripciones. Déjenme las cierro, porque ya no vi si me preguntaron cosas en el chat. Pero bueno, vamos con María José Vázquez. ¿Estás por ahí? No dicen espera. Bueno, alguien de Colima. Veo ahí a alguien conectado que dice Colima, no me puso su nombre, pero a ver, alguien de Colima. ¿Sí están por ahí? ¿No están? Híjole, taches para Colima. Bueno, tengo a alguien de las sedes de Coahuila, ya sea Saltillo o Monclova. Sí, doctor, de Saltillo. Perfecto. Bueno, ustedes son los expertazos. ¿Qué es esta primera imagen? Una radiografía. Se ve medio borrosita, pero ¿de qué le ves cara? No. Hay que contestar así. Entonces que sí. Me das la razón. También que está medio. Se ve un patrón como de fibrosis. Ajá. Y sí, como en panal se ven la fibrosis alrededor de los bronquios. Ajá, bueno, aquí sí hay un poco de panalización acá abajo, y como dice aquí alrededor de los bronquios hay panalización, pero no te llama la atención esta parte de aquí. No sé si ves mi cursor, perdón. Ahí está. Es que no se puede hacer grande. ¿Ves la manita o no ves la manita? ¿Ves la manita o no? Sí, doctor, sí se ve. ¿Aquí no te llama la atención esta parte? Esta partecita. Sí, es Y como esta de acá. eh, Es un infiltrado, ¿no? Micronodular. sí. Ujú. Reticular, tenemos reticulaciones con terminaciones como micronodular. Sí, acá abajo hay panalización, esto también es panalización. ¿Qué es esto? Diría diagnóstico de pasillo, pero no porque te tienen que enseñar la radiografía. Pero ya llega el paciente y te dice, mira, me hicieron este estudio, ¿qué es esto? Acá abajo también, infiltrado micronodular. ¿Una neumoconiosis? Una neumoconiosis. A un médico del trabajo, por favor, todo, aunque ustedes no vean tantas neumoconiosis como la doctora, no se le puede dar una neumoconiosis, jamás. ¿No? Son las enfermedades de trabajo clásicas, históricas. Al ver una radiografía, jamás se nos puede ir una neumoconiosis, por favor. Se le puede ir al neumólogo, a nosotros no, ¿sale? Eso nunca se les olvide. Una neumoconiosis a un médico del trabajo no se le puede ir, porque es un diagnóstico muy sencillo con una radiografía. Claro, evaluar ya lo cardiopulmonar, o sea, ya el abordaje del caso no está tan sencillo, ¿no? Ya hay que saber más, pero, o sea, el diagnóstico, como tal, sospechar de esto, pues no, a un médico del trabajo no se le puede ir, ¿no? Me dijo que Entonces, la ese es el punto 4. El punto 4 es toxinas o enfermedades de trabajo o ambientales clásicas. Que yo, bueno, a lo mejor con las preguntas anteriores no logré llegar al diagnóstico, pero bueno, ya me da la radiografía, pues es una neumoconiosis, ¿no? Aunque no sea un minero. O sea, yo veo esta radiografía y yo ya sé que le tengo que rascar
el sílice a todas las cosas de seguridad, a todo lo que hace, porque quizás es una exposición no reconocida, pero yo ya tengo el diagnóstico. Una neumoconiosis, no hay otra causa más que la exposición a polvos, ¿no? Hay casos, sobre todo las silicosis aceleradas o las neumoconiosis no clásicas, las granulomatosas y eso que veremos también en el tema, que a lo mejor sí son mucho más difíciles de diagnosticar. Pero por favor, una silicosis simple o una silicosis complicada o una enfermedad de los mineros del carbón, esas que la imagen es clásica, no se les puede ir jamás que es una neumoconiosis, ¿no? Al ver la radiografía. A ver, ¿alguien de la sede de Jalisco? ¿Están por ahí? Ah, no, Jalisco ya me abandonó. Fue mi sede de residencia, ya me abandonó, ya me acordé. ¿Tienen a alguien de... No lo sé, ¿qué? No. Perdona, ya se me trabó la computadora. Guardar cosas siempre. Quiero una Órale, caja. y son las computadoras nuevas. Bueno, ya no tan nuevas, pero ya me friqué. Listo. ¿Dos que van a hacer con el coche? ¿Están de Sonora? ¿Sí se No lo conectaron van hoy? a sacar a Sí. Perfecto. porque si no estorba. Doctora, esta radiografía donde vemos, aquí también hay un infiltrado micronodular, ¿no? Sí, sí lo distingues, ¿no? Aquí, donde está la manita. Un Sí. infiltrado micronodular, aquí también veo un patrón reticular, ajá, reticular con micronódulos, ajá, muy bien, una neumoconiosis, pero en una radiografía simple es normal que se distingan así los septos pulmonares, y luego aquí que veo, hasta está la fechita para que no sea tan difícil. Está un engrosamiento, y luego la base, aquí es un engrosamiento más importante, ¿no? Esto no es normal que tenga este tejido acá. Y además, también tengo micronódulos, como que hay una mezcla entre micronódulos y tejido, pues, conectivo, ¿no? No se ve que entre aire ahí. Y miren, micronódulos y engrosamiento. Neumoconiosis de predominio en base, con engrosamiento de septos. Y en esta región basal, ¿qué es, doctora? ¿Se acuerda? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? No me acuerdo. Es un mesotelioma. Usted mencionó hace rato que en estos casos, cuando había neumoconiosis y alguna enfermedad pleural causada por asbesto, tendríamos que descartar un posible mesotelioma. Me volteaste las cosas, es al revés. Cuando yo tengo un mesotelioma, tengo que descartar que es por asbesto, sí, o sea, es por asbesto sí o sí, casi siempre. Pero está bien, la respuesta es correcta. No sé si es un mesotelioma, pero es una asbestosis, ¿no? O sea, tengo una radiografía clásica con una neumoconiosis de predominio en bases y tengo enfermedad pleural. Entonces, esa combinación es una asbestosis. Esto de acá abajo, donde ya medio que se ve una masa, ya es sospechoso. Puede no ser un mesotelioma, puede ser enfermedad pleural porque es un engrosamiento que puede ser tan importante que va haciendo como si fuera una masa tumoral. Esta obviamente se tiene que mandar a biopsiar y estudiar para descartar que no sea un mesotelioma, ¿no? Obviamente, pues sí, este paciente lo saqué de un artículo porque está muy, pues clásica la radiografía. Bueno, aparte tiene atrapamiento de aire, otras cosas ya propio de las complicaciones de las dosis complicadas. Pero bueno, lo importante es que tengo la combinación de una neumoconiosis más enfermedad pleural y además viene con ese guiño de que está el predominio de bases. No siempre digo, en el libro así viene, ¿no? Silicosis, neumoconiosis con predominio apical, asbestosis, neumoconiosis con predominio basal. No siempre es así. O sea, yo sí he visto neumoconiosis que es por sílice, que está todo el pulmón afectado, parejo. Digo, eso dice el libro, sí, seguramente en la mayoría de los casos, pero no siempre es así. Pero
una neumoconiosis con enfermedad pleural, o sea, es una asbestosis, ¿no? Tampoco. A un médico del trabajo, por favor, no se le puede una asbestosis, nunca, ¿no? 3. ¿Eh? Me gusta esta para la sede de... ¿Está Mérida? ¿Se conectó hoy Mérida? Sí, Doc. Perfecto, doctor. Doctor, esta radiografía, ¿qué le ves? Descríbemela, ¿qué es lo que le encuentras? Pues se ven como cavitaciones en lo que son, ¿Una rosa? bueno, espacios apicales. Se ve un Ajá. poco borrado lo que son los ángulos diafragmáticos. Ajá. Se ve engrosamiento de la trama broncopulmonar. Ok, tiene una fibrosis horrible, ¿no? O sea, esto sí es panalización de veras. Todo esto que estás viendo, acá incluso ya hasta confluyen y pueden formar unas bulas, pero aquí tengo panalización franca en todo esto, ¿no? Una fibrosis importantísima. Esta es la imagen clásica del panal de abeja, por lo que se llama panal de abeja, ¿la ves? ¿Qué enfermedad piensas cuando ves este panal de abeja en una radiografía o en una tomografía? Afuera. 69. Eh, No me alcanza ni para un carro como el de Carlos. Soy pobre. Pero nunca será suficiente. no sé, algún tipo de... Una antracosis. La antracosis se comporta como una neumoconiosis simple la mayoría de las veces, aunque puede migrar a complicada, pero digamos, me hace falta los infiltrados micronodulares, ¿no? Que también son clásicos de la antracosis. Es una neumoconiosis de las que no suelen ser tan complicadas, pero hay muchas enfermedades que te dan. Esta es una radiografía de un patrón usual, ya todo fibrosado y demás. Hay muchas enfermedades pulmonares, muchas enfermedades que ven los neumólogos y que ven los reumatólogos que dan esto. Pero nosotros como médicos del trabajo de ambientales, ¿qué enfermedades te pueden llevar a una fibrosis pulmonar de este tipo? ¿Se acuerdan? Una neumonitis por hipersensibilidad. Exacto. Una neumonitis por hipersensibilidad puede terminar de esta forma, ¿no? Esta sería la versión crónica, que ya no se llama crónica, ¿no? Ya es ya se quitaron en la nueva clasificación, ya no es aguda y crónica, pero sí de predominio. Esta sería una de predominio fibrosante, y entonces, pues bueno, esta no está tan clásica como las otras, pero lo mismo. Ustedes, como médicos de trabajo ambientales, lo que tienen que saber es los diagnósticos que tienen que descartar, ¿no? Cuando ven esto, ¿no? Y la principal, así, que te lleva a los patrones rápidamente progresivos y que quedan así, son las neumonitis por hipersensibilidad, aunque también te lo puede dar la beriliosis, aunque también te lo puede dar otro tipo de enfermedades granulomatosas, pero digamos, pues ya tienen un abanico de posibles diagnósticos. No sé si entraron a las sesiones que tenemos con todas las sedes, pero vimos dos casos muy bonitos, uno que presentó Sonora y otro que presentó Jalisco, donde estaban enfermedades con estos patrones. Y digo, ahora, las otras son imperdonables. Las otras dos primeras se las tienen que saber sí o sí. Esta, pues bueno, no es un patrón clásico, pero sí tienen que saber. La guía que presentó Sonora es una guía muy, muy buena porque te ayuda a descartar de acuerdo a los hallazgos de la historia y de las tomografías que no es una fibrosis pulmonar idiopática, que es el diagnóstico de diario y que la mayoría de las veces, no la mayoría, pero muchas de las veces, no es cierto que era fibrosis pulmonar idiopática, sí era una enfermedad subyacente. Entonces, tenemos que nosotros hacer los diagnósticos diferenciales, ambientales y de trabajo para este grupo. Fíjense que en Estados Unidos los médicos del trabajo están tan bien posicionados que ellos son parte del equipo multidisciplinario para diagnosticar este tipo de enfermedades. O sea, los reumatólogos y los neumólogos, cuando no logran llegar al diagnóstico, tienen que consultar al médico del trabajo y al higienista industrial para poder descartar en el algoritmo de tratamiento de la ATS para poder confirmar el diagnóstico o descartarlo de neumonitis por hipersensibilidad. Eso está en las guías de la ATS. O sea, eso está padrísimo,
pero pues nosotros tenemos que saber hacer esto, ¿no? Ellos van a llegar con un caso así, y ya Entonces, nosotros saber aquí usted es tiene una razón. neumopatía usual, tengo que saber qué diagnósticos diferenciales y cómo Tengo que aplicar saber. las vías de la ATS de este aspecto. Entonces, pero bueno, son enfermedades de trabajo y ambientales clásicas, ¿no? Ese es el objetivo de esta diapo, Yo de que hay digo enfermedades eso que tienen porque patrones clásicos de lo que le presentación, estaba diciendo ¿sale? a José es que las empresas Muy serias bien. tienen Otra. que tener su Este es médico un de caso trabajo. clínico de un Y que a paciente veces lo que que se quemó con ácido tricrómico. entonces, Esta es la espalda. Entonces el paciente se recargó pues en un silo que aparentemente debería estar cerrado. Se había piensas en escurrido migrar. el líquido, se recargó y se quemó, ¿no? Pero después de quemarse, pues bueno, lo atendieron ahí, dijeron, es una quemadura, tratamiento estándar de una quemadura, no está tan grande, no está tan grave, limpieza, cerrará por segunda intención, fin, ¿no? Pero a las horas empezó a tener lesiones de este tipo en el muslo y lesiones de este tipo, un nódulo en el antebrazo, perdón, en el brazo, ¿no? Entonces, eso no es común, ¿no? Y otra vez aplicando los principios que hemos visto anteriormente. Una presentación atípica, tengo una quemadura, y a las horas empieza o debuta una enfermedad nodular, ¿no? Pues eso no cuadra, ¿no? Qué coincidencia que después de quemarte tienes nódulos. O sea, eso no, hay enfermedades que te dan nódulos, pero no, de las de reuma y esas, pero ¿cómo de repente, ¿no? Entonces eso no es típico, es una presentación atípica. ¿Qué era? Que el ácido crómico, bueno, el componente del cromo es sumamente alérgeno y da reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, al tener la quemadura, pues hizo estas lesiones que son hipersensibilidad tipo 4 a distancia. Entonces se tuvo que dar tratamiento. Lo que marca la literatura acerca de las quemaduras con cromo es que no sanan. Son quemaduras que se hacen crónicas, se hacen úlceras, se hacen horribles, porque el cromo se queda en el tejido y empieza a hacer reacciones de oxidorreducción perpetuas, ¿no? Donde no permite a los fibroblastos hacer su trabajo, los está matando literalmente, ¿no? Inhibe la migración. Bueno, hay toda una teoría molecular ahí de lo que pasa. El chiste es que no cierra, ¿no? Y tienes que dar un tratamiento especial donde tienes que hacer un complejo del cromo para que el cromo no esté listo a esta reacción de oxidación y entonces la herida pueda cerrar. Este paciente le di una crema de ácido ascórbico y el ácido ascórbico es un reductor del cromo, Y además entonces el cromo ya se inactivaba y bueno, pudo cerrar finalmente por segunda intención con lavados y demás. Anecdóticamente, porque son reportes de casos, esto no es tan común, le di depemicilamina para que pues también se pudiera, digamos, disminuir el efecto oxidante del cromo. Esto basado, les digo, en casos clínicos, no hay evidencia de que funcione y todo, tiene una base bioquímica, vi que lo llevaban a reportar en casos clínicos, dije, bueno, pues de eso a nada, y digo, además era un paciente que tenía 2.000 microgramos por litro de cromo en orina, súper riesgoso para daño renal y daño hepático. Entonces, pues, ¿qué hay de reportado? Me Y desperté bueno, varias obviamente veces, los dermatológicos, ¿no? Le di Destasacort en las heridas de la piel y bueno, mejoraron. Fíjense, esta herida qué rara, hasta parece con el borde como 1,000 pesos. activo, no tenía signo del rocío, pero parecería pues una placa, ¿no? De otras enfermedades, o sea, simulan, en toxicología son simuladores de enfermedades que pueden ser comunes, pero con patrones atípicos, ¿no? Y bueno, el nódulo se le quitó y pues también la placa bajó, disminuyó, pero bueno, siguió ahí con una pues mancha prácticamente en una mácula. Otro caso, lesiones también por cromo. Esta es una enfermedad que lo van a encontrar en libros viejitos como enfermedad de blackjack. Y era una enfermedad que se daba en los jugadores no los jugadores, en los que atendían el blackjack, pues los que repartían las cartas, porque las mesas de los casinos antiguos, así, de Las Vegas y eso, solían tener un proceso de cromado, pues no tan moderno, entonces tenía liberación de cromo y ellos en estar en contacto con la mesa tenían pues contacto con el cromo directamente y empezaban a desarrollar este tipo de lesiones que también pues son lesiones que digo, cuando yo vi estos casos yo jamás había visto estas lesiones como unas úlceras puntiformes con tejido pues prácticamente podríamos decir de granulación, pero chiquititas, que luego se les caía ese tapón como de fibrina que tenían y les quedaba pues ahí prácticamente un hoyo, hacían una como fibrosis perilesional
y luego ya, pues, Pero raro, casos raros. Entonces, yo en mi libro de Derma no recuerdo nada de esto. Es lo mismo. Yo no sabía qué era un brote, eran varios trabajadores en una empresa, trabajadores que tenían estas lesiones. Entonces, bueno, partí del principio de brote. Digo, bueno, una lesión poco frecuente que se presenta en más de una persona en una empresa, pues esto es de trabajo, nada más hay que buscar la causa. Entonces me puse a buscar en la literatura, me puse a buscar información, hasta que llegué a una descripción de un caso clínico donde decía enfermedad de Blackjack, y venían unas fotitos de algo igualito. ¿Y qué es eso? Y es por el cromo. En este caso no era pues jugadores de Blackjack, era una empresa de cromado donde estaban cromando piezas metálicas para autos, la flecha. Entonces, bueno, al saber que están ocasionadas por cromo y que el cromo es hexavalente, el que usan en esa, es también ácido tricrómico, de hecho, que de hecho era un proceso similar al de esta empresa, pero era otra empresa. Esta era también una para piezas de auto, pero ellos cromaban piezas más grandes. Es una empresa más pequeña, tenía solamente 20 trabajadores, donde hacían pues una pieza específica del carro. Entonces, pues hice todo el estudio de cromo en orina en todas las personas y me encontré con que de las 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, o sea, el 35%, ¿sí? Tenían cromo por arriba del indicador biológico de exposición normado en México. Imagínense por cuánto tiempo, quién sabe, tenía niveles de cromo pues en riesgo y el cromo hexavalente es un cancerígeno confirmado, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se hizo todo el abordaje, bueno, ya con la exploración completa, digamos, era un síndrome. No solo eran las lesiones de la piel, tenían las lesiones en la piel, pero al explorarles la mucosa tenían unas como pequeñas vesículas chiquititas en la mucosa nasal, que así apenas con el rinoscopio las alcanzaba a distinguir perfectamente, unas de ahí, las vesículas pues bien delimitadas, y muchos tenían antecedentes que habían tenido epistaxis. Entonces, eso es un cuadro clínico típico de una exposición a cromo, donde tienes manifestación dermatológica, estas lesiones que son patognomónicas, y lesiones nasales, que esas son más, eso está más descrito en más común. O sea, las lesiones eritematosas nasales con vesículas que luego se sangran, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 también nasal del cromo, y que eso puede evolucionar a perforación del septo nasal y eso está bien descrito en exposiciones crónicas a cromo. Entonces, bueno, conformé un síndrome laboral o de trabajo, de enfermedad de trabajo en una empresa donde además había un brote, ¿no? Entonces, se fijan, digo, ahorita ya se los cuento fácil, pero la verdad es que cuando me interconsultaban era como que yo veía el caso y seguía los principios de estos 10 pasos, ¿no? A ver, procesos de riesgo, bueno, es una electrodeposición, no es una reacción química, bueno, paso siguiente, ¿no? Veo un brote, ok, es de trabajo, voy a buscar la causa. Y irme a la literatura y buscar la información que fuera compatible y todo, ¿no? Entonces, aquí conformé ese digamos, toxíndrome, ¿no? De cromo. La piel tiene demasiadas manifestaciones toxicológicas. Estos no son casos míos, desde luego. Estos ya son otras enfermedades de trabajo clásicas. En este caso es el cloracné. Pero sigue el mismo principio, presentación atípica. ¿Por qué un niño tiene acné y además un acné conglobata, un acné inflamatorio, deformante, así de grave, ¿no? Entonces, esta es una fotografía que es muy famosa en los desastres toxicológicos de la historia, de un derrame que hubo de compuestos organoclorados en Europa, donde se contaminaron pues varias personas, o sea, toda una población, y bueno, empezaron a surgir casos tristes de estos. Y bueno, este otro, que fue, él es Yushchenko, era el primer ministro, creo que de Rumania, no me acuerdo, de uno de estos países que están en conflicto. Y bueno, este caso fue muy famoso porque intentaron matarlo y le dieron de tomar dioxina, que la dioxina es un compuesto organoclorado que regularmente se forma por la combustión de los compuestos plaguicidas o algunos otros compuestos organoclorados que no son, bueno, son tóxicos, pero no son tan tóxicos, pero en la combustión se forman dioxinas, pero también las pueden formar de manera intencionada y es un tóxico demasiado fuerte, o sea, es demasiado, vaya la redundancia, tóxico, o sea, que una baja dosis genera causas muy graves, casi se muere, pero lo que es famoso de este caso es que quedó hizo cloracné y quedó con deformidades, ¿no? Y fue un crimen de guerra esto. Entonces,
Perdón. Sí, Entonces, y a ver, pues bueno, el cloracné, pero igual, una persona que súbitamente empieza con un cuadro sistémico y que de repente hace acné conglobata de sí, una persona pues ya yo mayor, ¿no? No en la adolescencia, tengo bueno, buen trabajo, presentaciones atípicas de una enfermedad, bien, pues, pero de mandó a trabajo. la carrera, yo no lo necesité hasta la, Bueno, en este caso no es de trabajo, es una enfermedad, de una intoxicación, perdón. pues sí, pero yo no lo Otro necesité, caso. tengo buen trabajo, Este es un caso, no es es un caso cualquier mío, un paciente que gano tuvo bien, de la tercera edad, que tuvo estas no es lo que lesiones por eso te digo que hipocrómicas en las manos, digo, en o sea, ambas manos. cuando Es un pero agricultor. ¿A qué enfermedad común le recuerda esto? Lesiones hipocrómicas, si quieren, no ¿no? están atendidas. Típicas. ¿Qué enfermedad les recuerda? Vitiligo. Vitiligo. Y el vitiligo, doctor Kevin, No, am, pero digo que ¿se presenta en las manos? ¿Dónde empieza el vitiligo? Digo, este paciente solo lo tiene en las manos, ¿no? Pero usualmente... ha sido conseguir Salema, perdóname. Ajá, adelante, adelante. Doc, el vitiligo pues asimétrico, empieza en la zona facial. Ujú. Pero, No precisamente están las zonas expuestas, ¿verdad? digo, yo No, puedo no necesariamente, Doc. Incluso puede Exactamente. iniciar en las zonas de roce, como las Exacto. ingles, axila, Exacto. pliegues. ella Exacto. Es una enfermedad que empieza en las zonas de roces. Es común verlo pues en genitales, en axilas, o sea, todos estos pliegues. Y puede tener en el rostro, en la región peribucal, ¿no? O en la región periorbitaria. ¿Y en qué grupo de edad se ve? es más ¿Se ven fácil personas de la tercera edad? que en maíz, porque No, Doc, no es característico en personas de Oye, la tercera edad. no, Perfecto, es en adultos jóvenes, ¿no? Entonces, una persona de la tercera edad, agricultor, que solo lo tiene en las manos, te hace sospechar, ¿no? Que no va a ser vitiligo. Entonces, esta era una leucodermia tóxica, se llama la enfermedad, ocasionada por paraterbutilfenol, que es un excipiente de un plaguicida, que es usual de los compuestos fenólicos, ¿no? yo Entonces, ya me estudié y es una y ya, lesión tóxica directa a los melanocitos, o sea, literal, esta no es una reacción autoinmune con el vitiligo, esta literal es un tóxico que va y mata al melanocito, ¿no? Entonces, no, digo, no tiene tratamiento, él no va a recuperar su color, es algo estético, pero es una enfermedad de trabajo como curiosa, ¿no? Y que luego también hay que ver, bueno, ok, tiene lo de la piel, pero hay que ver si no tiene otras cosas, dado que ya hubo un mecanismo tóxico de exposición y que me generó esta enfermedad, ¿no? Hay que ver si el hígado está bien, por ejemplo, en el caso del paraterbutilfenol. se van a Y es lo mismo, o sea, obviamente cuando el paciente llegó, porque la me parte enseñó de sus manos y yo lo exploré ya le pasó, hice todo esto, ya pues no vi que fuera vitiligo, me pareció raro que fuera vitiligo, yo no iba a saber que era paraterbutilfenol, ¿no? O sea, todo fue con la historia, otra vez, tenía malas medidas, no usaba guantes, no le gustaba, que porque se le caían las cubetas, qué sustancias químicas utilizaba, ya me dio listado, y entonces ya fui a investigar qué se usa en ese tipo de preparaciones, me di con los nombres comerciales, bajé las hojas de seguridad, ya sabía que pues este tipo de lesiones las dan los compuestos fenólicos y fue a buscarlo. A ver, ¿en dónde está mi compuesto fenólico al que le voy a echar la culpa? Y ya lo encontré, paraterbutilfenol, ya nada más confirmé. ¿Paraterbutilfenol se ha asociado con eso? Sí, ahí está. Entonces, es ir sabiendo pues, abordar a los casos, ¿no? Sí, son sus hijas. Son sus hijas. Otra cosa que no se le puede ir a un médico, el trabajo. ¿Qué es esto? Se vio reflejada en mi tema. Madre, pero sí la vamos a partir. Súper pregunta de todos los exámenes, seguro en sus exámenes de año ya les han preguntado esto, si no, seguro se los preguntarán. ¿Qué es esto? ¿Me lo manda? Intoxicación por plomo. Ajá, ¿cómo se llama el signo? Es que dice Rocío. Ribete de Burton. Ribete de Burton, ¿no? No necesariamente es intoxicación, porque puede no estar intoxicado en ese momento y tener el ribete. El ribete es una manifestación de la excreción del plomo que forma sulfato de plomo con los compuestos de la saliva, y entonces, pues bueno, es una forma ahí en la que está en la mucosa. Ahora, el ribete no es la placa dentaria que ven aquí, es esto como platinado que ven en la encía, ¿no? De que se le Entonces, quede mucho súper preguntado en todos los exámenes para los médicos del trabajo, ribete de Burton. ¿Esto qué es? Cualquier pendejo dijera quién. Unas Y ellos líneas blancas, también pues con esta forma como que dice y más pues perpendicular, ¿no? Al además dedo. es un poquito enfermizo. Aquí Lo se ve más pasó bonito. su prima. ¿Qué es esto? Prima, no sé. Eso me lo hubiera agarrado. No se les puede ir. Yo por eso se lo Líneas de ¿Cómo?
Y el lema, Se te cortó. mira, ya no te metas. La uña de Ya después paracuat. tienen consecuencias, No, porque hombre, esa es esta de acá. Líneas de mes. Las líneas de mes son por exposición a arsénico, sobre todo por exposición por vía oral a arsénico, aunque también se puede ver en trabajadores. Ser una persona que pues bebía agua de pozo. No es patognomónica, las líneas de mes se pueden dar por desnutrición crónica, por ejemplo, también como una forma errática del crecimiento de las uñas. Tiene deficiencia nutricional en ciertas etapas, pero digamos, tú lo no hay ves. tantas causas. Entonces, una es hidroarsenicismo. Y bueno, también súper preguntado. Líneas de mes. Y son así, líneas blancas, de esta forma, ¿no? Esta foto está muy buena para ejemplificar las líneas de mes. Y bueno, ya se me adelantó nuestra compañera. ¿Quién le pasó esa respuesta? Estas son las líneas de Paraquat, ¿no? Las líneas de Paraquat es una pues, lesión blanquecina que es, bueno, causa una onicolisis. Pero ahora Es por exposición directa a este herbicida, pero otra vez, ¿cuál es la causa número 1 de onicolisis? ¿Cómo? Así, en medicina, en el libro de Derma. ¿Cuál es la causa número 1 de la población? La micosis. Onicomicosis. La onicomicosis, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica de la onicomicosis? ¿Dónde está la lisis? ¿En la zona proximal o en la zona distal? En el lecho unguial. ¿En el lecho, seguro? Vas a ir a... En la zona No, distal. es en la zona distal. En la zona distal, ¿no? O sea, los pacientes, seguro todos hemos visto un paciente en la consulta de derma que tienen en la zona distal la lisis, que se está ahí perdiendo la uña, está engrosada, tiene un color pues amarillo marrón, ¿no? Así más o menos lo describen, y puede tener esta coloración a lo mejor no tal cual en el lecho, a lo mejor en la zona lateral de las uñas, pero bueno. Y regularmente un paciente que tiene onicomicosis en las manos Yo voto por Edith. va a tener en los pies, ¿no? De hecho, empiezan los pies, es lo más común, y que luego se contagian en las manos. Entonces, otra vez, una presentación atípica de una enfermedad común. Un paciente con onicolisis en las manos y en los pies, no, blanca, que empieza en el lecho unguial, como esta foto de aquí, no me suena que vaya a ser una onicomicosis, que desde luego ese diagnóstico tenía este paciente cuando lo vi, ¿no? Ya le habían dicho que tenía onicomicosis, incluso ya le habían dado terbinafina y todo, pues no, eran uñas de Paraquat. Y este paciente es este mismo paciente, estas manos son de él. Qué machista. ¿Eso qué es? ¿Quién es? Tus primos. Esto es una enfermedad ambiental. ¿Es así? No sé, ¿cómo pueden decir? ¿De qué? ¿Qué dijeron? Es fluorosis. Fluorosis, ¿no? Por tomar agua contaminada con flúor. Pues eso Entonces, este caso estuvo interesante porque vi una enfermedad de trabajo y una enfermedad ambiental en la misma persona. Y eso es por agua contaminada. En la fluorosis, ¿qué tenemos que considerar nada más cuando vemos un paciente, sobre todo él que está bastante avanzada? O sea, quiere decir que, y es joven, quiere decir que la concentración de flúor es muy importante. Tomaba agua de pozo, del pozo de su casa, no tomaba agua potable. No, era potable, ¿no? No era potable. Entonces, pues tenemos que cuidar el riñón porque la exposición crónica a flúor se asocia a enfermedad renal. ¿Qué nos falta? Y bueno, ya estamos en tiempo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de que cerremos. Ni siquiera he visto el chat porque andaba muy metido en las fotos, pero si tienen alguna duda o algo. Ya estaban escribiendo sus... Así mejor abran el micrófono y cuando pregunte abierto, porque luego no veo el chat cuando andamos ahí entrados en la presentación. Bueno, no tenías micrófono, parece una fisuritis, derrame pleural, ajá, sí. No tenía derrame, pero sí pueden presentarse, ¿no? Ya en las esclerosis tan avanzadas. Y, doctor, ¿cuáles son las lesiones las lesiones que comentaba? No sé ya cuáles eran. No sé si me quieres decir cuáles eran las lesiones. Las sesiones. Las sesiones son las de... Tenemos sesiones con todas las sedes de las residencias, ¿no están en las sesiones? Los viernes de cada 15 días. Ya se van a acabar, la verdad. Llevamos un año teniendo sesiones donde cada sede presentaba su caso clínico. Fue voluntaria, no todas las sedes participaron. Entonces, a lo mejor su sede, si no ubica cuáles sesiones, pues es que no participaron su sede. El requisito para participar era que tenían que presentar un caso de estudio, un caso clínico, un caso de empresa o algo. Es que nunca nos dijeron.
¿Sí está su profesor titular en el grupo, sabes? No, doctor, no sé. Creo que sí, pero no estoy segura. Bueno, nada más asegúrate, pregúntale si está en el grupo de profesores titulares. Digo, a lo mejor no quiso participar o se la cede, no, digo, fue totalmente voluntario. Pero me preocuparía que no esté en las sesiones. Y sí, no, ya ahorita ya nos quedamos sin casos de las sesiones. O sea, las sesiones se hacen porque una sede agarra y dice, agarra la fecha, dice yo, el tal fecha voy a dar la sesión y tengo este caso. Entonces ahorita ya dimos la vuelta a todas las sedes. Entonces creo que ya nada más queda una sede comprometida y si ya no hay más sedes, pues ya ahí se van a acabar. Y ¿en qué proceso comentó que se da la producción de ácido sulfúrico? En la fermentación en estado de anaerobiosis, o sea, cuando no hay oxígeno suficiente y hay actividad bacteriana, normalmente es en, por ejemplo, en las cloacas, donde hay pues agua contaminada, materia orgánica en descomposición, o sea, es materia orgánica que esté en descomposición por alguna razón y que no tenga oxígeno suficiente, un espacio confinado, regularmente es esto en alcantarillas, cloacas, en las plantas de tratamiento de aguas, donde hay partes donde hay procesos biológicos, donde intencionalmente hacen eso, y está tapado, no hay oxígeno, entonces ahí es. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces con eso estaríamos terminando la clase. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Gracias.